¿Alguna vez te has preguntado por qué tu apellido está ordenado como está? ¿Quién decidió ese orden y si realmente estabas obligado a heredarlo de esa manera? Tal vez nunca lo pensaste, pero hoy estás frente a un cambio jurídico histórico que transforma la forma en la que tú y cualquier familia en México puede decidir la identidad de sus hijos. Y quiero que mientras escuchas esta plática, reflexiones cómo este cambio podría impactar en tu vida, tu empresa e incluso en tu legado. En los próximos minutos voy a explicarte qué es jurídicamente un apellido, por qué históricamente hemos puesto primero el paterno, cómo llegamos a un esquema de igualdad, cuál fue la sentencia que abrió la puerta a elegir libremente el orden de los apellidos, qué consecuencias legales tiene, cómo se aplica en todo el país y algunos ejemplos prácticos que pueden presentarse si decides usar apellidos compuestos, solo los de un progenitor o incluso excluir el de uno de los padres. Empecemos por lo más fundamental, entender qué es un apellido desde la perspectiva jurídica. Aunque para todos sea algo cotidiano, el apellido es una institución legal. No es solamente un nombre de familia. El apellido es un elemento del derecho humano de la entidad protegido constitucionalmente por el artículo 4, párrafo 9 de nuestra Carta Magna, así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 11 y 17, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José, artículos 23 y 24. De ahí su relevancia. Cuando hablamos de un apellido, hablamos de un signo jurídico que cumple dos funciones al mismo tiempo: la identificación individual hacia la sociedad y segundo, el reconocimiento formal del vínculo familiar frente al Estado. El apellido no es simplemente un dato del acta, es un atributo jurídico que te acompaña toda la vida y que incluso tiene efectos en materia civil, mercantil, familiar, administrativa e incluso penal. Si hoy te pidiera que reflexionaras sobre tu apellido, probablemente te darías cuenta de que no lo elegiste tú, tampoco lo eligió tu madre. Lo decidió una tradición, una costumbre que México heredó de España, donde por siglos se impuso automáticamente el apellido paterno en primer lugar, seguido del materno. Esa práctica, que hoy damos por sentada, tiene un origen profundamente patriarcal. Después, durante la colonia y hasta bien entrado el siglo XX, el apellido del hombre representaba la autoridad, la potestad y el linaje. El apellido materno siempre ha sido secundario, un complemento. La elección del apellido paterno en primer lugar fue adoptada por el derecho mexicano casi sin cuestionamiento. El Código Civil para el Distrito Federal, en su versión previa a las reformas recientes, asumía el orden paterno-materno como regla natural. Lo mismo lo hicieron los códigos civiles estatales, generalmente sin debate legislativo. Durante décadas se dejó sin reconocer que el orden del apellido no era un mandato jurídico necesario, sino una imposición cultural camuflada como norma legal. Sin embargo, a partir de 2017, la Suprema Corte empezó a analizar el derecho al nombre de manera más profunda. En asuntos como el amparo en revisión 208/2016, el amparo directo 7529/2019 y la acción de inconstitucionalidad 214 del 2020. El tribunal estableció que el nombre es parte de la vida privada y familiar protegida por los artículos 4 y 16 constitucional. Y en cada sentencia fue dejando claro un principio esencial: elegir el nombre y los apellidos de una persona es un acto personalísimo que solo corresponde a la familia y no al Estado. Así, en 2024, siguiendo esta nueva línea doctrinal de la Suprema Corte, llegamos a un parteaguas: la acción de inconstitucionalidad 115/2024, promovida contra el artículo 40 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. Para darte contexto, este artículo prohibía literalmente dos cosas: uno, impedir crear apellidos compuestos, y dos, evitar que se inscribiera más de un apellido de cada progenitor. Esta limitación era en esencia un retroceso. Intentaba obligar a las familias a seguir un formato rígido, ignorando por completo la diversidad familiar contemporánea, como el poliamor, del que escribimos en el periódico. Y fue la Suprema Corte la que puso orden. La Corte anterior a la que acaba de entrar concluyó que la prohibición contenida en este artículo era parcialmente inconstitucional, porque interfería de manera injustificada en la vida privada de las familias. Declaró inválidas las porciones normativas que restringían esta libertad, basándose en un análisis de proporcionalidad que involucró tres premisas claras. Uno, que no existía un fin legítimo que justificara la prohibición. Dos, que el Estado ya cuenta con mecanismos suficientes para asegurar la filiación mediante el acta de nacimiento en términos del artículo 22 de la propia Ley del Registro Civil. Y tres, que la medida resultaba innecesaria y desproporcionada. Con ello, el máximo tribunal reconoció que tú puedes decidir libremente el orden de los apellidos de tus hijos y que incluso puedes registrar un menor con los dos apellidos de un solo progenitor sin que eso altere la filiación ni la seguridad jurídica.
Este fallo te abre una puerta enorme, te permite decidir la identidad de tus hijos de forma más libre y más justa, pero también trae consigo nuevas responsabilidades, nuevos escenarios y nuevas preguntas. Y es aquí donde la asesoría profesional se vuelve indispensable y, como siempre lo recalco, en Fiat Legal estamos preparados para acompañarte en cualquier trámite relacionado con la identidad, derecho familiar o seguridad jurídica. Pues a pesar de ser una sentencia de la Suprema Corte, se tiene que hacer valer en lo individual, pues recuerda que mientras los códigos estatales no modifiquen sus legislaciones, se seguirán aplicando esto. Así que abordemos un punto muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas reales de este fallo? Porque quizá a primera vista te parezca algo simbólico o meramente administrativo, pero no lo es. Esta sentencia redefine de manera práctica la forma en que las autoridades del registro civil deben actuar en todo el país. La posibilidad de elegir el orden de los apellidos, así como el hacerlos compuestos o solo poner el de uno de los padres, se originó por la ilegalidad de un artículo del Estado de Yucatán. Pero, y es un gran pero, lo que resolvió la Suprema Corte tiene una fuerza interpretativa que trasciende a todos los estados. Cuando el Pleno de la Corte determina que una restricción al nombre es inconstitucional, esta interpretación se convierte en un parámetro obligatorio para cualquier autoridad administrativa o judicial del país, conforme al artículo primero constitucional que rige en México. Esto significa que tú, sin importar dónde vivas o dónde decidas registrar a tus hijos, puedes exigir que se te permita elegir libremente el orden de los apellidos o las variantes que te mencioné anteriormente. Analicemos un ejemplo. Si vas mañana al registro civil de una ciudad en Jalisco, de Ciudad de México, de Nuevo León o de cualquier otra entidad, y el oficial te dice que la ley estatal exige cierto orden en los apellidos, puedes invocar directamente la acción de inconstitucionalidad 115/2014 y la jurisprudencia previa de la Corte sobre el derecho al nombre. El oficial del registro civil puede no hacerte caso y, en consecuencia, tendrías que actuar presentando un amparo en contra del oficial del registro civil, y este se verá obligado a poner los apellidos que tú desees en el orden que tú decidas. No es necesario esperar a que el Congreso local reforme la ley. La autoridad está obligada a aplicar el estándar constitucional inmediatamente. El presidente de la Suprema Corte es tan claro que resulta prácticamente imposible que una autoridad federal no te dé la razón. Y lo que me gustaría transmitir es que esto ya no es teoría, es una herramienta disponible para todos y además es herramienta aplicable para cualquier persona sin importar su edad. Lo más importante es que no son privilegios solo para los nacidos después del fallo. La Suprema Corte ha señalado reiteradamente que el derecho al nombre puede ejercerse durante toda la vida, que es imprescriptible y que incluso puede modificarse cuantas veces sea necesario para adecuarse a la identidad personal o social de cada individuo. Esta posibilidad se desprende de los criterios como el amparo directo en revisión 7691/2019 y el amparo directo en revisión 185/2022, donde la primera sala dejó claro que la seguridad jurídica no se altera cuando una persona decide cambiar el nombre o los apellidos mientras los demás datos del acta de nacimiento permanezcan intactos. Si te interesa estudiarlos más a fondo, puedes buscarlos en internet. Y tal vez llegado a este punto te hagas la pregunta que muchos progenitores nos hacían en algunos litigios familiares anteriormente: ¿se puede excluir el apellido de uno de los progenitores? Hoy la respuesta es sí. La sentencia reconoce que tú puedes inscribir a tus hijos con los dos apellidos de un solo progenitor. Esto significa que si tú eres como yo, López Ochoa, y tu pareja es Bello López, podrías registrar a tu hijo como López Ochoa sin incluir el apellido Bello, o Bello Ochoa, o López López, o Ochoa Bello, o Bello López, López Ochoa, Bello López, o cualquier combinación que se te ocurra siempre que exista un acuerdo o que la dinámica familiar así lo determine. Del mismo modo, una madre podría registrar a su hija únicamente con sus apellidos, incluso cuando exista un padre reconocido biológicamente o con el vínculo formal legal, o un padre poner solo sus apellidos sin ponerlos de la madre. Y es aquí donde vemos un punto delicado. Esta libertad también puede generar tensiones familiares o jurídicas. En un país como México, donde aún subsisten niveles elevados de machismo, existen riesgos reales de que algunas familias usen exclusivamente el apellido de los padres varones y se convierta en una forma de imposición o presión hacia la madre. Por eso, este derecho debe ejercerse con prudencia, responsabilidad y sobre todo dialogando. Y en sentido inverso, también puede presentarse casos donde una madre decida registrar a su hijo únicamente con sus apellidos, sin hacer del conocimiento al varón del nacimiento de su hijo, lo que más adelante seguramente derivará en juicios de filiación, alimentos retroactivos y controversias legales complejas. Lo importante de esta sentencia es que la Suprema Corte no pretende fomentar conflictos, sino dar libertad y reconocer la autonomía familiar, siempre bajo
bajo el principio rector del interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 constitucional. Ahora, permíteme profundizar en el tema de los apellidos compuestos. Antes de esta sentencia, algunos estados buscaban prohibirlos o limitar su uso bajo el argumento de que podían generar confusión. Hoy, con la sentencia de la Suprema Corte, se puede elegir un apellido compuesto sin restricción alguna. Puedes, por ejemplo, incluir el apellido de tu familia materna que se ha perdido por generaciones. Puedes reconstruir un linaje. Puedes conservar una combinación significativa para ti. El Estado ya no tiene injerencia para decirte cómo debes estructurar tu propia identidad familiar. Esto es lo relevante. Ante esto, tal vez te preguntes si se pueden usar un sistema de apellidos distinto para cada hijo, es decir, que el mayor tenga un apellido y el siguiente otro. La respuesta por el momento es no, no se puede. Una parte del mismo artículo que sí se declaró constitucional establece que el acuerdo de los progenitores respecto al orden de los apellidos regirá para los demás descendientes del mismo vínculo. Además, la Suprema Corte explica expresamente la razón de esta regla. La intención del legislador es establecer cierta congruencia en el establecimiento de los apellidos de una familia para garantizar la seguridad jurídica y reitera que esta uniformidad contribuye a que los lazos familiares sean fácilmente identificables. Al explicitar la preservación de un nombre y dos apellidos, busca mantener la posibilidad de identificar a una persona con sus lazos familiares. Entonces, una vez que tienes un nombre con apellidos, ¿no se puede cambiar? En teoría, sí. El caso es reciente y no ha sido explorado, pero podrían existir casos excepcionales analizados vía amparo, puesto que la Suprema Corte deja claro que 1. La regla no es arbitraria, 2. Es constitucional y 3. Cumple una función legítima de seguridad jurídica familiar. Por ello, actualmente no hay base para que un juez autorice sistemas distintos de apellidos entre hijos del mismo vínculo, pero no existe un mandato constitucional que te obligue a usar el mismo orden para toda tu descendencia. Aunque, como abogado, recomendaría que lo más prudente es mantener coherencia en el núcleo familiar, porque la identidad compartida suele ser un elemento de pertenencia para hermanos y hermanas. Aunque es legal, no siempre recomendable en el plano emocional o práctico. Aún así, si la situación familiar lo justifica, la ley no te lo prohíbe y puede ser explorado, pedido y litigado ante un juez. En cada caso, lo mejor es acercarte a asesoría profesional. Y es que te pongo algunos ejemplos. Imagina el caso de un padre abusivo o de un depredador sentenciado en prisión por abuso infantil, con apellido poco común. Al estar preso, abandona emocional y financieramente a su familia. Y al tener un apellido poco común para sus hijos varones y sus nietos, es obligatorio portar el apellido que les recuerda esa carga emocional. En esas situaciones es donde la ausencia es prolongada o donde no hay una dinámica familiar distinta a la tradicional. Se puede decidir que los hijos lleven únicamente los apellidos maternos, ya sean estos compuestos o simples. Esto no rompe con la afiliación ni afecta los derechos del menor, porque todos los elementos que prueban la relación jurídica entre padre, madre e hijo permanecen dentro del acta de nacimiento, especialmente los previstos por el artículo 22 de la Ley del Registro Civil, a saber, nombre, apellidos, huella digital, nacionalidad, domicilio, nombres completos de los ascendientes y la CURP. La identidad familiar se mantiene intacta aun cuando la forma de expresar los apellidos sea distinta. También, como adulto, si decides reorganizar tus propios apellidos, lo puedes hacer. Tal vez el apellido de tu madre tiene una mayor carga histórica para ti, o quizá deseas eliminar un apellido que te genera conflictos o no corresponde con tu realidad personal. Conforme al criterio de la Suprema Corte, tú puedes ejercer este derecho a cualquier edad. No importa si tienes 18, 40 o 70 años, el derecho al nombre es imprescriptible. Y si hoy quisieras usar primero el segundo apellido de tu madre, puedes hacerlo siguiendo los mecanismos administrativos o judiciales previstos en tu entidad. En todos los casos, la Corte ha dejado claro que la seguridad jurídica no se ve afectada cuando los apellidos se reorganizan, siempre que se mantenga intacta la información base del acta, como lo sostuvo el amparo directo en revisión 185/2022. Pero veamos la otra cara de la moneda, pues lo hemos visto en nuestro despacho en innumerables ocasiones. Imagina una relación fugaz y de esa relación nace una persona. La madre, que no quiere una relación con el padre, registra a su hijo únicamente con sus apellidos sin notificar al padre biológico. Años después, ante la carencia emocional y económica del menor, demanda alimentos retroactivos. Este escenario, aunque poco agradable, es bastante común. Y la Suprema Corte ha señalado que cualquier análisis deberá ponderar el interés superior de la niñez. Si la omisión de informar al padre fue dolosa, posiblemente el juez lo tome en cuenta al valorar retroactividad o responsabilidad penal. Sin embargo, el derecho del hijo a recibir alimentos prevalecerá, como establecen los artículos 4 constitucional y el 311 del Código Civil Federal. Esto es relevante, pues que en consultas de varones y
madres es común la creencia de que al excluir el apellido del padre los libera de obligaciones futuras, cuando en realidad la afiliación se acredita por medios biológicos, no nominales. Cada caso siempre debe ponderar la protección de la identidad, así como la protección del menor. Ahora veamos un escenario empresarial. Eres CEO, dueño de una empresa o profesionista con presencia pública. Quizá tu apellido ya tiene un valor de marca o está asociado con tu trayectoria. Si decides que tus hijos continúen esa línea nominal, ahora puedes hacerlo con plena libertad. No tienes que justificarlo, no tienes que pelearlo. La Corte reconoce tu derecho y te respalda. Es un acto legítimo de planificación familiar e incluso patrimonial, pero siempre debe estar en acuerdo con la otra persona progenitora. No es un acto unilateral. Lo más relevante, y aquí quiero que lo lleves contigo, es que este criterio te ofrece libertad y lo más importante, te ofrece igualdad. Por primera vez, la ley reconoce que ni el apellido paterno ni el materno tienen mayor jerarquía. Ambos valen lo mismo. Ambos tienen el mismo peso jurídico y eres tú, como madre o padre, quien tiene el derecho de decidir cómo se construye la identidad familiar de tus hijos. En conclusión, el derecho a elegir el orden de los apellidos representa uno de los avances más importantes en materia de identidad familiar en México. La Suprema Corte ha dejado claro que tienes plena libertad para decidir cómo quieres que tus hijos recién nacidos o de cualquier edad o incluso tú mismo lleven sus apellidos, sin imposiciones estatales y con total protección constitucional. Este cambio fortalece la igualdad, reconoce la diversidad familiar y protege la autonomía de la voluntad. Recuerda que toda decisión sobre apellidos tiene profundas implicaciones jurídicas, emocionales y sociales, y por eso es importante que, si quieres hacer valer algún tema de filiación o modificar tu propio nombre, te acerques a un despacho que domine el tema desde la perspectiva técnica, constitucional y práctica. En Fiat Legal podemos ayudarte en cada etapa. Es todo por hoy. Soy Quetzal López, abogado. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.